hombre y mujer. Aquí incluso queda claro también eso. De uno y otro sexo que combatirán al mundo, al demonio y la naturaleza corrompida en los tiempos como nunca peligrosos que van a llegar. Entiéndelo, lector, el que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Espíritu Santo dada a la iglesia a través del gran profeta San Luis María Griñón de Montfort. Entonces, quiero rescatar algunos aspectos ya para culminar, porque aquí dice formación. Ese es el trabajo del tratado, formarte a ti y a mí, para formar parte, enrolarnos en el escuadrón. Escuadrón supone, Jorge, desorden o orden. 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 Un escuadrón, ¿cómo está? ¿Desordenado o ordenado? No, cuando es escuadrón es porque está como ordenado. Y con disciplina. Tú lo dijiste. No me lo digan a mí, díganselo a Jorge. Jorge fue el que lo dijo, no lo dije yo. Bueno, él fue el que dijo la palabra. Disciplina quiere decir que el tratado, el espíritu del tratado, el Espíritu Santo, te va a exigir con el tratado. Te va a romper, te va a quebrar, hermano. Y es así como el capítulo 18 de Jeremías del alfarero, ¿se acuerdan? Cuando Dios le dice al alfarero, ve a la casa del alfarero, le dice, perdón, a Jeremías, ve a la casa del alfarero porque allá te daré palabra, allá te voy a hablar. Y él va y él ve que el alfarero intentaba formar una vasija y cuando la vasija estaba torcida, chueca y tenía así como dos cachos de diablo, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Pues tenía que partirla, hermano. Entonces Dios no tiene que partir. Y ese partirnos es la disciplina, es el triturar, es la piedra de molino, la trenzadora de la caña en la piedra de molino, todo esto que ya estuvimos hablando. O cuando la uva, la vid, se pone en una suerte de tanque, como en un tanque, ¿verdad? Y las personas empiezan a pararse encima, así se hacía antiguamente, ¿verdad? Claro. Se pisaba el lagar para sacar la vid. O sea, la uva tiene que ser triturada. Si tú quieres ser jugo de Cristo, vino de Cristo. ¿Tú quieres ser vino de Cristo? Un vino que los otros beban y ese vino, al beberlo los otros, los va a salvar. Tú tienes que antes ser, ¿dónde? Triturado en el lagar. El lagar es ese depósito, esa suerte de tanque donde se colocaban todas las uvas y venían los vendimiadores. ¿Qué son los vendimiadores? Estos que las recogían de la tierra, precisamente de las vides, las recogían, las echaban en el tanque, en este depósito, como si fuera una especie de piscina, de alberca, ahí las colocaban y se montaban todos encima. ¿Y qué empezaban a hacer, Jorge? Ay, cuidado con esta uvita, no, no le des tan duro, cuidadito, no, 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 saca, ahí está, ay, para que no se lastime, cuidado, ay, no, 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 ay, Dios es amor, cuidado, sácala porque Dios es amor. ¿Qué hacían con las uvas? No. Nada, era como una prensadora. De hecho, hoy se usa es una prensa, pero antiguamente no existía este sistema de una prensa, sino era los pies, eran pisoteadas. Significa que vamos a tener que ser humillados y pisoteados también, hermano. Vamos a tener que ser humillados para que salga el jugo de la vid. Si tú no eres humillado y no eres pisoteado, no va a salir de ti el jugo de la vid. Dice San Luis María Griñón de Montfort, que ahora el ejército de la Santísima Virgen María, que estamos ahorita en los últimos tiempos, lleva en la mano el Santo Rosario, que es el cántico del Nuevo Testamento. El Santo Rosario es un arma que la llevamos en una mano, dice el tratado, ¿verdad? De hecho, es la característica que tendrán los verdaderos apóstoles, discípulos de la Santísima Virgen, discípulos del fin de los tiempos. Ese numeral que acabas de leer es el numeral 253. 250 al 253 habla de la salutación angélica, el Santo Rosario, como una de las 7 prácticas exteriores que tenemos que ejercitar en la consagración a la Virgen. Una de ellas es la devoción encendida y practicante del Santo Rosario. Pero más en sí, la característica final que tú das es la que habla el numeral, creo que 55. Voy a buscarlo aquí rápidamente. Nos habla precisamente de esto. Numeral 59, perdón. Numeral 59 dice: por último, sabemos, y ahí lo vemos en el generador de pantalla,
Por último, sabemos que serán verdaderos discípulos de Jesucristo, caminarán sobre las huellas de su pobreza, humildad, desprecio de lo mundano y caridad evangélica. Ese es el escuadrón, esa es la disciplina, esa es la trituración del ego. Estamos vieron que se dan cuenta por lo que tenemos que pasar para ser formados, y el trabajo del tratado es ese. Por eso es que el diablo persigue este libro y no quiere que usted, por supuesto, lo tenga ni lo lea, y menos lo viva. Seguimos. Enseñarán la senda estrecha de Dios en la pura verdad. Por eso es que yo a usted le tengo que decir la verdad, porque si yo no digo la verdad, entonces usted y yo nos podemos ir al infierno. Ese es el riesgo que corremos. Entonces, la senda estrecha de Dios en la pura verdad, conforme al santo evangelio. Ojo, santo evangelio, no el evangelio según la razón humana y sacándole la cruz, porque ese es el peligro. Se le puede sacar al evangelio la cruz, y si yo le saco al evangelio la cruz, es un Cristo mutilado. Y cuidado con eso, el Cristo mutilado es obra del diablo. Entonces tiene que ser el verdadero evangelio con la cruz. Muy bien, sí, con la misericordia, pero también con la cruz. Seguimos, conforme al santo evangelio y no a los códigos mundanos. ¿Se dieron cuenta? Ni inquietarse por nada, ni hacer acepción de personas, sin perdonar, ni escuchar, ni temer a ningún mortal por poderoso que sea. Esto significa el verdadero profeta de la Virgen, que así esté parado ante el mismísimo rey del Himalaya, no sé, por dar un nombre, le dice la verdad, aun cuando eso cueste lo que cueste. Llevar en la boca, y aquí es lo que decía Jorge, esta es una de las características que tendrán los apóstoles del fin de los tiempos de la Santísima Virgen, elegidos, predestinados, del cual usted forma parte, porque si no, usted no estuviera escuchando esto. No estuviera escuchando esto. Llevarán en la boca la espada de dos filos de la palabra de Dios. Predicarán la verdadera palabra de Dios, el espíritu de la palabra. Sobre sus hombros el estandarte ensangrentado de la cruz. El estandarte ensangrentado, o sea que van a vivir de verdad la cruz, porque habla ensangrentado, es decir, va a haber verdadero sacrificio de cruz en la vida de ellos. Ensangrentado de la cruz. En la mano derecha el crucifijo, ¿verdad? Y el rosario en la izquierda. Los dos sagrados nombres de María, de Jesús y de María en el corazón. Y en toda su conducta, la modestia y mortificación de Jesucristo. O sea, una vida de mortificación. Es decir, no es una vida en las Bahamas, en un jacuzzi, contemplando el mar. No, hermano. No es así. No es así. ¡Ay! Yo quisiera de repente en mi carne decirle sí, pero no es así. No es así, hermano. No es así. Volveré a leer esta última parte. Dice, y en toda su conducta, la modestia, eso significa humildad, austeridad, sencillez. La palabra modestia es una vida sencilla, austera, no presumidos, ni engreídos, ni prepotentes, ni jactanciosos por las cosas materiales que tienen, no. Es todo lo contrario, modestia, ¿no? Y mortificación, es decir, vivirán mortificando sus sentidos. O sea, vivirán para negar los deseos de la carne. Vivirán para negar los deseos de los ojos, los deseos del oído, los deseos del tacto, los deseos de la boca. Ay, es que me provocó tal cosa. Se niega. Me quise hacer esto. Se niega. O sea, vivirán en una constante negación. Cruz, cruz, cruz. Eso es lo que significa. Ay, hermano, pero esto no me lo han predicado, esto no me lo han enseñado. Bueno, no tengo la culpa, hermano, pero es lo que enseña el tratado. Entonces, es un llamado a la santidad, hermano. Es un llamado a la santidad. Así que demos gracias a Dios por las pruebas y dificultades que puedan venir. Porque entre más pruebas y dificultades vengan para el mundo, más nos vamos a liberar de este mundo. Piensa en eso. Entre más difícil se haga vivir en la comodidad del mundo, porque el mundo entra en crisis y entra en guerra, y menos se puede disfrutar del mundo, más libre vas a ser para Cristo. Piensa en eso. Y Más también libre vas a ser para Cristo. muchas personas dicen, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué ahora esto? Acabo de salir de una o todavía no salgo y ya tengo otro accidente, otro problema, dinero, etcétera. Y yo pienso, benditos problemas porque Dios te está llamando para que te conviertas, porque
está pensando en ti, te está llamando de alguna forma. Malo fuera que siguieras en el mundo del pecado y que estuvieras ahí y no te buscara. Él te busca. Me decía una persona que quiero mucho, él no me escucha. Cuando yo lo invitamos a acercarse a Dios, a la Santísima Virgen María, me decía, no salgo de problemas, él no me escucha. Y sí, al contrario, por eso estás así, porque él te está invitando, él te habla, él te ama y te espera con los brazos abiertos, ¿verdad? Amén. Así es. Así es. Así que, ánimo, hermano, que esto apenas comienza. Pablo, Así que, quiero, la gente pensará, ¿quién es Pablo Vivas, de Caracas, Venezuela? ¿Por qué habla así? ¿Por qué tan apasionado? Él nunca lo va a decir a toda la gente que lo está viendo. Él es un abogado preparadísimo. Al final voy a poner su currículum para quien guste verlo. Él tampoco va a decir eso, pero quiero preguntarle a Pablo por qué, obviamente es el Espíritu Santo quien lo hace hablar con esa pasión. Yo lo entiendo, mi esposa me dice, ¿por qué te desvelas? ¿Por qué haces lo del canal? ¿Por qué estás leyendo? Es algo que nos mueve, que nos apasiona, estamos enamorados. Alguien nos podrá entender, seguramente quien está viendo, pero Pablo Vivas, ¿qué causó en él el padre Luciano Cicciarelli? ¿A quién le aprendiste todo esto, Pablo? Si nos puedes platicar algo así rápido. ¿Qué causó en tu vida cuando lo conoces? sí. Bueno, fíjate, ahorita justo ahí en pantalla estamos viendo una imagen de las últimas visitas o de la última visita que realizó el padre Luciano Cicciarelli a Venezuela. Yo aún en ese momento vivía en Venezuela. Y ya posteriormente, esa imagen que donde me ven a mí abrazados ahí con el padre Luciano fue en el convento de las Carmelitas en San Cristóbal, Venezuela. Es un convento de claustro y esa es la iglesia del convento de claustro. Lo habíamos llevado, lo llevé justamente para que diera un saludo, una charla a las hermanas carmelitas y una misa celebró. Y con ocasión al final de la misa nos tomamos esta imagen. Jamás me imaginé que iba a ser la última imagen y la última vez que vería al padre Luciano. Esto fue sobre octubre del 2013 aproximadamente y ya en agosto del 2015, sí, casi 2 años más adelante, desaparecería el padre Luciano. De hecho, el año siguiente, el 2014, no organizó viajes a Venezuela, él prácticamente empezó como a reducir los viajes y en el 2015 el padre desaparece misteriosamente en Medjugorje, como sabemos, se hizo toda la investigación, el rastreo, pero nunca fue hallado el cuerpo, no sabemos exactamente qué sucedió. Hay diferentes tesis, ¿no? Cada quien tiene su manera de entender o comprender. La mayoría dice, se lo llevó la Virgen, se fue con la Virgen. Bueno, sí, obviamente, se fue al cielo, obvio, ¿no? Si ya no está en el mundo de los vivientes aquí en la tierra, es lo más seguro, porque ya han pasado más de 5 años. Si hubiese sido un secuestro, los secuestradores pues ya lo hubieran informado también, cosa que nunca se dio ni se verificó. Así que es un misterio, realmente es un misterio. Algún día ya sabremos, o cuando estemos en el cielo, sabremos el misterio de lo que sucedió. El padre Luciano, para mí, pues representó ese gran guía, padre espiritual, que me introduce en el conocimiento del tratado de la verdadera devoción, como parte de toda mi experiencia mariana, mística que yo tuve, donde la Virgen me anunciaba un llamado para ir por el mundo, para predicarle, para enseñarle a la Santísima Virgen María. Como de hecho tengo esta visión interior. Y ahí es cuando tengo entonces esa experiencia con la Virgen, que veo a la Virgen María, ella me da este regalo, la visión interior de comprenderlo. Y veo a la Virgen que va hacia el trono del Señor y encuentra a Jesús. Cuando Jesús la ve, se llena de alegría, de gozo, se llena el Señor. El rostro del Señor, hermanos, es una cosa, lo que la Virgen produce del corazón de Jesús.
Es una cosa que no entendemos lo que la Virgen provoca en el corazón de Cristo. Gozo, alegría, regocijo. Es una cosa tremenda cuando Jesús la ve entrar. Y entonces le dice la Virgen, oh hijo mío, con mucha reverencia y en un estado de semi-postración, se dirige a Jesús y le dice, oh hijo mío, hoy vengo a pedirte la libertad de este hijo tuyo y da mi nombre. Y Jesús, él pone su rostro, cambia su rostro y dice, madre, pero bien sabes cuánto está ofendiendo a la iglesia y cuánto te ha ofendido a ti. Dice, es verdad, hijo mío, pero has de recordar que su abuelo materno me honró y me amó a mí durante toda su vida. Y tu palabra dice que tú tendrás misericordia hasta la 1000 generación de aquellos que han guardado tus leyes, pactos y mandamientos. Imagínense esa manera de obrar de la Biblia. Desarmó al Sagrado Corazón, hermano. Una cosa tremenda. Y entonces yo estupefacto viendo esa visión y Jesús, mira, Jorge y todos hermanos del canal, el rostro del Señor, cuando la Virgen le dijo eso, el rostro, una sonrisa, hermano. Le dice, es verdad, madre mía, y mi palabra se tiene que cumplir. Tómalo, es tuyo. Ahí es cuando Jesús, así como hizo con Juan, me entrega a la Virgen. Y sale la Virgen, por cierto, ella llevaba un pliego en sus manos. El pliego que llevaba la Virgen eran las oraciones que con el rosario durante 5 años, 5 o 6 años, mi mamá había hecho a la Virgen pidiéndole a la Virgen que me liberara. Porque durante 5 o 6 años con el Santísimo Rosario, mi mamá le decía a la Virgen, madre, es tuyo, yo te lo entregué, te lo consagré un día siendo muy niño, muy pequeño, te pertenece, sal y rescata lo que es tuyo y te pertenece. Durante 5 años con el Santo Rosario, 5 o 6 años, mi mamá rezó y la Virgen llevaba entonces ese pliego, que era la oración de mi mamá. Bueno, entonces yo después de que tuve esa visión caigo al piso y quebrantado, llorando, duré como le pasó a Elías en el río Éufrates, después que tiene la revelación de las 70 semanas, dice que duró en el río Éufrates quebrantado en el espíritu por el peso de la revelación que había recibido. Bueno, me pasó algo parecido así como a Daniel, guardando la distancia. Y pasado un tiempo que yo me recupero de esta experiencia y empiezo como a asimilarla de lo que había significado, entonces yo le digo a la Virgen, madre, ¿cómo puedo compensar el amor que has tenido hacia mí? Porque pasará una eternidad, 2 eternidades, 3 eternidades y no habré terminado de devolver en amor lo que en amor he recibido. Yo tuve otra experiencia. Fue como una voz, como si un aire se moviera dentro de mí. Entiendo que es locución interior. Eso es lo que los videntes llaman locución interior. Y es una voz que estallaba dentro de mí, de mujer. Me decía, ciertamente un día ofendiste y agraviaste mi inmaculado corazón. Pero ahora, en santa reparación, irás por el mundo enseñándome y predicándome a los hombres. Cuando dijo hombres, fue así como un eco, hombre. Y es como si la voz se apartara y se fuera así. Se fuera como en el horizonte, ¿sí? Hombre, si fue como un eco así, hombre, se apartó la voz, ¿no? Y yo quedé de nuevo para el piso a llorar, quedé quebrantado. Al poco tiempo de eso, como a los meses, me contactan de mi ciudad, porque yo era integrado a la renovación carismática. Participaba en todas las actividades de la renovación carismática, retiros, congresos, talleres, escuelas de formación de laicos, todo esto, ¿no? Y entonces me contactan para que reciba un sacerdote que venía de Italia, para que le organizara la agenda, la visita. Y yo no sabía de esto, de verdad nada. Y al principio yo estaba temeroso, no quería porque no sabía cómo hacer eso. Sin embargo, algo me impulsaba, di que sí, di que sí, di que sí. Yo le llamo la unción del pájaro carpintero. ¿Tú sabes cuál es la unción del pájaro carpintero? No, no. Cuando viene el Espíritu Santo así como el pajarito en el árbol,
y el Espíritu Santo dice, sí, 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 sí. Entonces es la unción del pájaro carpintero. Pues entonces así vino el Espíritu Santo, como el pajarito carpintero, viene a golpear. Sí, 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 sí. Bueno, haz esto, haz esto, haz esto. Que te insiste el Espíritu Santo en hacer algo. Y no te suelta y no te deja hasta que lo hagas. Bueno, muy bien. Entonces resulta que yo acepto y bueno, organizo la agenda y entonces voy a hablar con recuerdo que fui a hablar con el canciller de la diócesis, el vicario general, que es el que está después del obispo, y me recibió muy bien. Conocí a mi familia también. Él mismo organizó la agenda, el vicario. Yo, yo preocupado y él fue el que llamó a todos los sitios y organizó la agenda delante mío. Y entonces, así las cosas, recibimos al padre. El padre Luciano apenas me vio, se abalanzó sobre mí, sacó la reliquia de Montfort, que tiene un pedacito de hueso de la tibia de Montfort. Recordemos que la tibia es esa parte del hueso de la pierna. Es decir, esas piernas, era un huesito que formaba parte de unas piernas que caminaron toda Francia a pie. Toda Francia a pie. Es decir, esa reliquia, aun cuando es de primer grado, tiene algo más especial, porque no era de repente no sé, del húmero o del omoplato, ¿no? Sino era justamente de la tibia en representación de la parte misionera de San Luis. Es el misionero que va a todas partes y fueron los miembros que caminaron en la misión por toda Francia a pie. Entonces, es justo esa tibia, es un pedacito de hueso que está en un relicario que tenía el padre Luciano. Y cuando él se acerca, él me la estampa en la frente y me dice, te nombro representante del tratado para que predique y enseñes el tratado en tu Dios. Y cha, 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 cha. Me lanzó una profecía así, yo quedé, él era un hombre de barba blanca, como lo vemos ahí en la imagen que hemos tenido en pantalla. Y resulta que yo decía, este anciano se volvió loco, yo decía dentro de mí, ¿no? Se volvió loco este anciano, ¿qué está diciendo? ¿Cómo? Porque yo en ese momento era un abogado que pues estaba bien económicamente, ejercía mi profesión con todos mis clientes y la verdad a mí no me hacía falta. Entonces, en medio de todo el trabajo que tuvo que demoledor, a mí la Virgen me tuvo que demoler, demoler, porque después de estar muy bien en el mundo, ganando buen dinero en el mundo, eh, teniendo éxito en el mundo con mi profesión. Además, yo era profesor de maestrías también en algunas universidades. Tenía prestigio, reconocimiento, renombre en mi ciudad. Eh, no, entonces, renunciar a todo eso, renunciar completamente a esto y hacer un llamado. Esto fue gradual, no se dio de la noche a la mañana, obviamente. Fue un proceso que se dio paso a paso y finalmente, entonces ya poco a poco fui renunciando por completo y me vi ya haciendo talleres de consagración porque durante 10 años me correspondió recibir al padre Luciano. Durante 10 años, es decir, desde el 2003 hasta el 2013, que fue la última vez que estuvo, organizamos retiros, congresos, charlas, conferencias, seminarios, programas de radio, programas de televisión por toda Venezuela con el padre Luciano. Fueron 10 años que caminé con él. Entonces, fue el maestro del tratado que me enseñó, me transmitió y además me dejó una carta, el padre Luciano también me dejó una carta. Fui de los pocos y después me entero que me deja una carta también para que vaya por el mundo pues anunciando el santo tratado de la verdadera devoción. Amén. Así que bendito sea el Señor. Ahí ponemos en pantalla, no sé si tal vez la pudiéramos colocar en pantalla también la carta para que se pueda ver. Y así estamos, hermano. Entonces, alabado sea Jesús por esta Muchísimas gracias. misión. Y aquí hoy estoy contigo. Estoy contigo. En Venezuela empezamos a hacer talleres de consagración. Fuimos de los primeros movimientos en la Consagratio Mundi, a la que pertenecí por muchos años también, porque ahora pues tengo este ministerio en el que ya de manera independiente, ya con el apoyo pues de mi párroco y todo lo demás, estoy llevando adelante la misión, pero fuimos de los primeros movimientos que en el 2011 empezó a subir talleres y seminarios de consagración a la internet. En el 2011 no había prácticamente nada de la consagración de audios, videos. Fuimos de los primeros en habla hispana en el mundo
de empezar a subir material a la internet. Esto consta en mi página de Gloria TV, que es un portal, Gloria TV. Usted busca Pablo Vivas y si usted busca los primeros videos que hicimos, datan de noviembre del 2011. Ya empezamos a subir material de consagración desde aquella época, desde noviembre del 2011. Así que bueno, ya después muchos ministerios nacieron y empezaron por todas partes. Ahora vemos en todas las redes que se enseña, se habla de María, se enseña y se habla del tratado como nunca antes, ¿no? Ahora vemos que el tratado, muchos grupos y movimientos lo están haciendo en las redes, pero esto hace 11 años, 12 años atrás no se hacía. Fuimos de los primeros. Así que bueno, la Virgen nos honró con esa gracia, Jorge, y ahora pues imagínate, estás tú con este maravilloso canal. Gracias, muchísimas gracias, Pablo. Y la gente también ya entenderá un poquito quién es Pablo Vivas y por qué está haciendo todo esto y por qué habla con ese fuego, con esa espada de doble filo, como dicen, entre los dientes, porque a mí me llamó mucho la atención cuando vi un video tuyo y me identifiqué y yo dije, él es tocado por Dios y la Virgen. Entonces te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo, que nos hayas acompañado en este pequeñito canal y seguramente alguien o las personas que están viendo este video han sido tocadas por ti, por la Santísima Virgen, por Dios nuestro Señor. Te agradezco infinitamente. Tienes un amigo acá en Monterrey, México. Hablamos casi por, por 2 horas. Seguramente ya estaremos en un futuro invitarte para Monterrey en una carne asada y ya platicaremos más tiempo también, ¿verdad? Es muy importante ser un faro para la familia, que a donde vayamos llevemos el tratado, la verdadera devoción de la Santísima Virgen María. Estamos en los últimos tiempos y es importante compartirlo, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, estamos despedidos. Muchas gracias, hermanos. Gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Virgen Amén. María. Amén. Que vivan. Amén. No te vayas, Pablo. Voy a terminar la Okay. transmisión. Gracias a todos. Que Dios los bendiga. Compartan este video, suscríbanse y pase bien para todos. Así bien.